Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gen TV Opiniones, estamos iniciando la semana y lo hacemos con buenas noticias porque hoy se dio por inicio la semana de FIDA. ¿Qué es FIDA? Es un organismo dentro de Naciones Unidas, es una agencia, es una institución que se encarga de apoyar al país en diferentes ámbitos, pero que tiene que ver con el desarrollo de nuestra gente en la zona rural. Es por eso que esta mañana están con nosotros el doctor Gleison Ferrari, gerente de país de FIDA. Bienvenido. También está, por supuesto, el licenciado Hugo Flores, viceministro de Agricultura y Ganadería. Bienvenido, viceministro. Gracias. Y Tomás Rosada, economista regional de FIDA para América Latina. Bienvenido. Gracias, buenas noches. Bueno, realmente ha sido una jornada muy intensa la que se inició hoy. Pudimos ser testigos esta mañana como Gen TV de cómo inició esta semana que va a ser, bueno, fue el arranque de toda una semana de talleres, de foros, de paneles, para hablar sobre el desarrollo de nuestro país en la zona rural. Es imposible hablar del desarrollo de un país si no se considera a la gente que está en las zonas rurales, sobre todo conociendo el rostro humano, sobre todo conociendo que son gente que tiene derechos, que tiene sueños e ilusiones y por supuesto gente que aporta mucho a nuestro país. Ahí se produce, creo que el 70% de los alimentos que los salvadoreños y salvadoreñas ingerimos. Pero bien, hay una nota que nos ha preparado Merlin Vélez para tomarla como punto de partida, ¿les parece? De lo que sucedió esta mañana en el arranque de la Semana FIDA. Veamos. El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA es uno de los principales organismos internacionales que se ha mantenido como financiador de la población rural a nivel mundial. El FIDA trabaja en El Salvador desde 1985 y desde hace 29 años ha otorgado 9 préstamos que ascienden a más de 125 millones de dólares para financiar proyectos de emprendimientos con mujeres rurales, desarrollo de mercados, así como la apertura de espacios de diálogo rural en donde se discuten temas como la seguridad alimentaria, juventud rural, políticas públicas de desarrollo y medio ambiente. Del 16 al 20 de noviembre, el FIDA celebra su primera semana sobre desarrollo rural con un programa de actividades formativas, de diálogo y debate sobre políticas públicas y de promoción de la economía de los pequeños agricultores y agricultoras salvadoreñas. En la organización de la semana participa el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el sector privado, las agencias de la ONU presentes en el país, organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales y de la sociedad civil. Entre los temas a abordar está la estrategia del FIDA en El Salvador, el diálogo sobre las políticas públicas de desarrollo, la participación democrática y las oportunidades económicas inclusivas. Asimismo, el empoderamiento económico de las mujeres y la inserción de los pequeños productores rurales en los mercados nacionales e internacionales. Bueno, estamos en Gen TV Opiniones, ahí está planteado el enfoque de esta semana, pero Gleison, ¿cómo surgió la idea de hacer una semana enfocada justamente en este tema que tiene que ver con el desarrollo humano de nuestra zona rural? Buenas noches, Luis. Buenas noches a la gente que nos acompaña. Sí, primero queríamos celebrar los 30 años de alianza del FIDA con el país y queríamos celebrarlo con los socios del país. Entonces, hay 30 años de conocimiento acumulado, de lecciones aprendidas y queremos realmente juntar todo lo que estamos haciendo en el país a nivel de proyectos especiales, las iniciativas que tenemos con la sociedad civil y con el gobierno y también con el sector privado en una misma semana donde todos pudiéramos conocer lo que estamos haciendo en los diferentes frentes de ese país y también cómo pudiéramos articular más nuestro trabajo conjunto para generar mayor impacto. Entonces decidimos también construir días temáticos donde cada socio del FIDA está también teniendo la oportunidad de demostrar lo que está haciendo en un campo específico de trabajo y también tenemos participando durante toda la semana los grupos con los cuales trabajamos, es decir, los pueblos indígenas, los jóvenes, las mujeres y las organizaciones de campesinos. Así que estamos todos juntos para conocer más sobre el desarrollo rural, para discutir una agenda de incidencia y también para evaluar cómo estamos avanzando y qué todavía hay que hacer para seguir promoviendo el desarrollo rural. Como viceministro de Agricultura y Ganadería, ¿cómo es esta iniciativa, viceministro? Bueno, para nosotros es importante, puesto que con FIDA hemos venido trabajando de manera coordinada
muchos de los componentes que FIDA define en su estrategia para el país están claramente alineados también con el plan quinquenal de desarrollo del gobierno, y eso es importante porque claro, eso nos permite entonces tener un mayor impacto en aquellos territorios, con aquellos grupos con los que a través de los diferentes proyectos y el financiamiento que a través de FIDA se canaliza en estos programas, se beneficia a miles de jóvenes, de mujeres en los 14 departamentos del país. Ahora, Tomás, ¿cuál es la apuesta que ha tenido durante todo este tiempo FIDA en América Latina? Sí, gracias Luis y buenas noches a todos los televidentes. El fondo es una institución de Naciones Unidas y que provee financiamiento para el desarrollo del espacio rural. Y en el caso de América Latina, este espacio rural es particular porque estamos en una región que es fundamentalmente urbana. El 80% de los latinoamericanos viven en territorios urbanos y eso de alguna manera condiciona el tipo de relacionamiento que lo rural mantiene con lo urbano. Por ejemplo, cerca de la mitad del ingreso de los hogares rurales proviene de actividades no agrícolas. Entonces, de alguna manera, cualquier estrategia que se piense en los países de América Latina tiene que conjugar lo agropecuario con lo no agropecuario. Estamos en una región que está atravesando por lo que se llama el bono demográfico, una región en donde está una masa de jóvenes que está entrando a la fuerza laboral y que de alguna manera también se está haciendo preguntas de cómo insertarse mejor en los mercados laborales y están buscando opciones, ¿verdad? Entonces quieren alternativas, son jóvenes que están muy expuestos a tecnologías de información, son jóvenes en los cuales se ha invertido mucho en educación, entonces de alguna manera están pensando en actividades de agregación de valor, siempre vinculada a la agricultura, pero también conectada con mercados y ciudades intermedias. Es una región muy dinámica que para nosotros en el fondo nos sirve mucho para pensar estrategias que después se pueden llevar a otros espacios en el mundo como Asia, como África. América Latina de alguna manera va un par de pasos adelante respecto de los sectores rurales del resto del mundo. Listo. Ahora, me llamó la atención esta mañana que dimos cobertura al arranque de la semana, Gleison, la estrategia que tú presentaste, enfocada en 3 elementos fundamentales. Me gustaría que lo fuéramos tal vez analizando entre los 3, uno por uno. Uno tenía que ver con la preparación que debemos tener, con la adaptación al cambio climático, con enfrentar todos estos cambios que van surgiendo para generar un desarrollo realmente sustentable. Háblanos de eso, Gleison. Sí, el primero que percibimos es que, bueno, el ambiente ha cambiado su forma de relacionarse con la producción, pero siempre los pequeños productores o la gente que vive en la zona rural pobre es quien está siendo más afectada por el cambio climático, pero también al mismo tiempo es la gente que tiene menos acceso a tecnología, menos acceso a información. Entonces no hay cómo discutir competitividad si no tenemos una producción, y una producción hoy para ser competitiva tiene que estar adaptada al cambio climático, tiene que tener acceso a información, hay que tener nuevas tecnologías. Prontamente tendremos en varios territorios que ver cómo manejamos el tema de la escasez de agua. O sea, El Salvador tiene proyecciones y algunos territorios, los próximos 50 años, hay territorios que hay una previsión de no haber ninguna fuente de agua. Entonces, ¿cómo de forma anticipada vamos preparando a los productores para que de hecho puedan lograr tener producción con cantidad, con calidad, pero también dialogando con ese nuevo contexto donde ellos son los primeros afectados? Entonces, en ese sentido, nosotros queremos promover una producción que sea sustentable, pero también, digamos, con más tecnología, mayor inversión en investigación y que esto llegue a las manos de los pequeños productores y no se quede por ahí en los centros de investigación y en las universidades. Viceministro, y de lo que nos plantea, de lo que nos habla Gleison, justamente lo podemos ver en este año, por ejemplo. Tuvimos aquí a principios del invierno y hoy estamos que el invierno no se quiere ir. Se habla de que posiblemente lleguemos hasta diciembre con lluvias. Sí, bueno, lamentablemente la agricultura es el sector que más impacto ha sufrido en los últimos años a partir de los fenómenos climáticos. Y precisamente uno de los componentes que coincidimos con FIDA en la estrategia de país tiene que ver precisamente con el componente ambiental.
Por lo menos del 2009 a la fecha hemos ejecutado cerca de 129 proyectos que tienen el componente ambiental, es decir, cómo la familia también en el sector rural va creando algunas condiciones que nos permitan enfrentar estas situaciones de impacto, como por ejemplo la realización de obras de conservación de suelos, la elaboración también a través de diferentes acciones de reservorios que permitan también prepararse en alguna medida ante aquellas situaciones de sequía que, como tú le decías, ya este año hemos tenido un impacto grande en la producción a nivel de país. De modo que es importante que cualquier proyecto de desarrollo debe de contener un componente ambiental que nos permita realizar acciones de adaptación ante el cambio climático, que va a ser una acción recurrente cada año y que estamos obligados como país, como ministerios y principalmente en el caso de agricultura, a desarrollar diferentes iniciativas, a promover todo el esfuerzo de investigación, de innovación para prepararnos ante el cambio climático. Tomás, ¿cómo se está enfocando en este caso para América Latina esta situación? Es decir, prepararse para estar mejor adaptados a todos estos cambios que pueden surgir y anticiparse a lo que pueda venir. Claro, yo creo que a partir del tipo de población que generalmente atendemos, ¿no? Que son pequeños productores organizados, el énfasis en términos climáticos se pone mucho en cuanto a estrategias de adaptación más que de mitigación. ¿Por qué adaptación? Porque generalmente son agentes que no tienen mucha capacidad de cambiar la tendencia de lo que está pasando en el clima, pero tienen necesidad de adaptarse. Y parte de esa necesidad de adaptarse pasa por tratar de protegerlos y de proteger esas ganancias que ha tenido la región en los últimos años. Cuando vemos los números de pobreza de la región, desde más o menos los últimos 20 o 25 años habíamos visto un descenso sostenido en los indicadores de pobreza y no quisiéramos perder esos avances, ¿verdad? Entonces, los shocks climáticos, como los shocks de precios de alimentos, como cualquier otro shock importante, económico o climático o social, pues de alguna manera afecta de manera amplificada al tipo de población que atiende el FIDA. Hay gente muy vulnerable, la gente de nuestra zona rural. Así es. ¿No es cierto, viceministro? Claro, solo para poner un ejemplo, este año nosotros tuvimos una pérdida de cerca de 71 millones de dólares, producto de la sequía que tuvimos en meses anteriores, y por eso precisamente la necesidad, no solamente en el tema de investigación, sino también cómo garantizamos financiamiento, y precisamente también es parte de las coincidencias con FIDA, en el sentido de que para poder enfrentar también la situación de cambio climático es importante garantizar el financiamiento en tecnología, en insumos, en capacitación, en asistencia técnica, y hay ejemplos muy concretos en el país también de iniciativas productivas que ya han incluido, digamos, dentro de sus acciones este tipo de tecnología, y hoy están mucho más preparados para enfrentar el impacto del cambio climático. Listo, vamos a quedar en este punto porque me están diciendo que tenemos que hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos, seguimos con los otros dos elementos que conforman la estrategia, que tiene que ver con la que la gente participe y con una perspectiva inclusiva, porque en esto estamos comprometidos todos como país, y nosotros como medio pues ponemos nuestro aporte, nuestro granito de maíz, pues tocando este tema, abordándolo de manera seria. Lastimosamente estos temas muchas veces cuesta que lleguen a las agendas de los medios tradicionales, pero para eso está gente. Ya regresamos. Gracias amigos y amigas por continuar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Estamos conversando esta noche sobre la primera semana de FIDA en nuestro país, una jornada que busca justamente enfocar el tema del desarrollo humano en la zona rural de nuestro país. Están con nosotros Tomás Rosada, economista regional de FIDA, Gleison Ferrari, gerente de país de FIDA, y nuestro viceministro de Agricultura y Ganadería, Hugo Flores. Estamos hablando de los tres elementos que conforman la estrategia de FIDA en nuestro país.
Gleison, el segundo tenía que ver con un desarrollo económico, un desarrollo de la zona rural, pero que sea inclusivo, que incluya sectores importantes que han sido marginados o invisibilizados sus esfuerzos, como el de los jóvenes, el de las mujeres y, por supuesto, el de nuestros pueblos indígenas. Háblanos de eso. Primero decir que no hay como hablar de equidad o cómo romper la desigualdad si no tocamos los temas económicos. Por eso ha decidido el FIDA que realmente trabajar el empoderamiento económico, la inclusión económica de los grupos que históricamente han estado excluidos de las oportunidades es una contribución para el desarrollo del país como un todo, ¿no? Pero ahí también no es solamente porque esos grupos son vulnerables, esa es una razón, pero otra razón es porque creemos que los jóvenes son parte del desafío del país, pero creemos que los jóvenes también son parte de la solución que estamos buscando para generar la transformación en el mundo rural. Y esta mañana lo veíamos en la inauguración de la jornada, un compromiso, un entusiasmo, una energía que le impregnaron al evento. Exacto, si te das cuenta de cómo hablaron los jóvenes, ellos están diciendo, no queremos ser beneficiarios, queremos ser protagonistas, o sea, queremos asumir las responsabilidades de este desarrollo con ustedes, ¿no? El otro, cuando hablamos de las mujeres, no solamente porque son el grupo marginado, pero estamos hablando también que el ingreso que llega a las manos de las mujeres es un ingreso que tiene más garantía de ir hacia la familia, ¿no? Hacia la seguridad alimentaria. O sea, la inversión con las mujeres también es una inversión que automáticamente logramos beneficiar mucho más a la familia, ¿no? Llega con más énfasis. Y obviamente mucho de la parte de los desafíos ambientales que estamos viviendo hoy también tiene que ver cómo tratamos las poblaciones indígenas por varios años. ¿Dónde están nuestros bosques, no? Ahí ya no está más la población indígena con sus tierras, cuidando sus bosques, y ahí hay una factura ambiental que estamos pagando. Entonces creemos que una contribución del fondo es realmente enfocar esos tres grupos, no solamente como actores que fueron históricamente excluidos de procesos económicos, pero también porque creemos que tienen su propio potencial que contribuye al desarrollo como un todo. Y claro, nuestros pueblos indígenas han tenido desde siempre una relación diferente con la madre naturaleza, con la Pachamama, una relación más de respeto a lo que hemos hecho en los últimos años. Ahora, Tomás, es imposible pensar en el desarrollo económico del sector rural sin enfocar estos tres grupos. Es así, y no es casualidad que son grupos meta de todo nuestro accionar. Yo creo que si vemos un poco en dónde está la discusión actualmente en el mundo con respecto a inclusión y con respecto a desigualdad, nos estamos dando cuenta de que no son temas nuevos de los que estamos hablando. Desarrollo rural, inclusión, grupos vulnerables, desigualdad, son temas que han estado en la agenda de desarrollo de los países por muchas décadas. Lo que está haciendo la diferencia en este momento es que está en boca de todo el mundo, literalmente, revisar nuestro modelo de crecimiento económico y cuestionarnos si es sostenible con estos niveles de desigualdad con el que lo hemos estado teniendo. Entonces, está tan en boca de todo mundo que los mismos objetivos de desarrollo sostenible, a diferencia de los objetivos de desarrollo del milenio, han incluido un objetivo que tiene que ver con desigualdad, porque el planeta entero se ha dado cuenta de que no se puede tener tasas de crecimiento altas y sostenidas con altos niveles de desigualdad. Y esto pasa justamente por el sector rural porque los números históricamente, como bien lo decía Gleison, nos lo dicen. La cola inferior de la distribución del ingreso generalmente está en el sector rural. Entonces, hablar de desigualdad es hablar del sector rural es hablar de estas poblaciones objetivo. Y que además representan sectores con mucha oportunidad para potenciar este desarrollo, según entiendo. Ahora, viceministro, esto también es saldar deudas históricas que este país ha tenido con estos tres grupos. Sí, y precisamente creo yo que también es otra de las coincidencias al momento de diseñar la estrategia de país de FIDA, y es precisamente cómo desde un enfoque de desarrollo rural o desarrollo territorial, que claramente diferentes estudios lo han señalado, las desigualdades que se han dado precisamente en cuanto a la participación, a la inclusión de estos grupos en las políticas de Estado.
Yo creo que en el caso de El Salvador, a partir del año 2009, esta situación ha cambiado porque hay que ser honestos, creo yo, en el sentido de que las políticas públicas de estos 2 periodos de gobierno ha tenido precisamente ese cuidado en el sentido de establecer programas de desarrollo, y yo creo que en la práctica se ha demostrado, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Agricultura y Ganadería, hay diferentes proyectos que nos ha permitido a estos 3 grupos importantes de población, jóvenes, por ejemplo, hay proyectos productivos muy exitosos, cerca de 10.000 jóvenes están participando en diferentes iniciativas productivas a partir de estos programas, cerca de 2.000 jóvenes están ahora conformando ya la red de jóvenes rurales, que es un esfuerzo conjunto que estamos desarrollando con FIDA y que al final, hoy lo discutíamos en la mañana, el joven decía, nosotros demandamos políticas de Estado que promuevan la participación, demandamos también diálogo de manera horizontal y que establezca, digamos, relaciones de coordinación de trabajo, y creo que esa es una de las satisfacciones que en el gobierno y en el ministerio se tienen, puesto que también se ha promovido la participación de grupos de mujeres en iniciativas productivas muy exitosas también, de modo que toda la actividad de inclusión en el componente económico creo que lo estamos haciendo realidad. Por supuesto que esto demanda mucho más recursos, pero ya las acciones que se han invertido, cerca de 31 millones de dólares a la fecha en este tipo de iniciativas, nos demuestran que sí es posible promover un desarrollo inclusivo en nuestro país y en el mundo, porque ese creo que es el reto que también FIDA tiene en América Latina con este tipo de iniciativas. En el caso de nuestros pueblos indígenas, de hecho, entiendo que hasta hace 2 o 3 años es que se les ha reconocido, y el país ha reconocido que tenemos pueblos indígenas, ni siquiera estaban reconocidos en la Constitución de la República. Por eso también hablaba de deudas históricas que tenemos con estos sectores. Claro, y precisamente a través de estos programas también se está no solamente fomentando la participación, sino también direccionando recursos que permitan en este componente económico también que participen de manera activa como sujetos del desarrollo, y creo que ese es otro tema importante en el país porque en décadas pasadas han estado invisibilizados de los programas de gobierno, de las políticas públicas, y ahora estamos haciendo un esfuerzo importante, no solamente por visibilizar todo el trabajo que ellos vienen desarrollando, sino también ser parte del desarrollo que vamos construyendo con los diferentes sectores en el país. Además tienen una cosmovisión nuestros pueblos indígenas, un aprendizaje, una historia, toda una memoria acumulada que también debemos tomarla en cuenta, ¿no te parece, Gleison? Por supuesto, cuando hablamos con las comunidades tradicionales vemos la cantidad de tecnologías tradicionales que podemos aprender de ellos. Mucha sabiduría. Exactamente, porque por ejemplo, cualquier comunidad indígena sabe cuándo está llegando la lluvia, sabe cuándo va a venir la sequía, solamente por mirar los elementos de la naturaleza. Entonces, por eso que nosotros creemos que no estamos hablando, bueno, una mirada esta de una deuda histórica, grupos vulnerables, pero otra mirada es también hay un potencial que no estamos utilizando, que no estamos, digamos que explorando, ¿no? Entonces también vemos los indígenas también como parte de un proceso de respuesta al desafío global que vivimos con relación a las cuestiones económicas, ambientales y sociales. Gleison, el tercer elemento de la estrategia tiene que ver con que esto lo tenemos que hacer todos juntos, es decir, en un diálogo democrático que nos permita hacer a cada quien lo que le corresponde. Y esto no, ya como decía nuestro amigo, se me olvida tu nombre, fíjate, Tomás Rosada, como decía Tomás, se habla mucho, se ha hablado mucho, ha estado en las agendas, pero yo creo que aquí tenemos que entrar en una dinámica, me parece, en la que todos tenemos que hacer lo que nos corresponde y dejar de hablar tanto, de analizar tanto y ponernos a hacer cada quien lo que le corresponde. Un diálogo donde solamente uno habla no es un diálogo, ¿no? Mucho se ha vivido esto en varias partes del mundo, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo ahora,
un diálogo realmente inclusive, un diálogo donde la gente puede participar, la gente puede decir, ¿no? Entonces estamos hablando no construir políticas públicas para la gente, pero con la gente, y eso es totalmente diferente, ¿no? Es decir, que cuando vamos realmente planificar, definir estrategia, la gente que es, digamos, que el grupo meta de una política o son sujetos de una política, están opinando qué es adecuado, qué no es adecuado, ¿no? Entonces el FIDA en ese esfuerzo con sus socios, entre ellos el principal es el Ministerio de Agricultura, ahora se está sumando también el propio INJUV, Instituto de la Juventud, que nos está dando las manos para realmente promover un espacio para que la juventud no solamente tenga espacio, pero tenga un espacio que sea reconocido por el Estado salvadoreño y por los tomadores de decisión. Entonces creemos también que estos espacios son espacios donde tenemos que aprender una nueva manera de hacer política. No podemos hacer más política de forma tradicional, ¿no? Tenemos que realmente hacer de forma inclusiva. Y para hacerlo de forma inclusiva, tenemos que tener la capacidad de escuchar las diferentes opiniones, tendencias, pero también tenemos que ser capaces de construir agendas y construir las prioridades de forma colectiva y consensuada. Eso va a ser el gran desafío para, de hecho, construir un país mejor y más inclusivo para todos. De hecho, los jóvenes hacían eso esta mañana, ¿no? Demandar ese espacio de participación que activa. Exactamente. Ese proceso de los jóvenes es súper interesante porque el proceso empezó finales de 2013, cuando solamente hicimos una consulta acá en El Salvador para preguntar a los jóvenes qué pasaba en el mundo rural. 2014 hasta la fecha, los jóvenes se organizaron en 11 redes departamentales en ese país, después subredes a nivel de municipios y ahora demandaron la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional no es solamente un encuentro, habrá una estructura jurídica reconocida por el Ministerio de Gobernación, está apoyada por el MAG, está apoyado por INJUV, está apoyado por FIDA y digamos que una cantidad de ONGs también que están trabajando ahí, y ellos seguramente van a hacer una plataforma de voz de políticas públicas, de propuestas, de incidencia para contribuir al desarrollo de El Salvador. Demostrando que a los jóvenes basta con darles espacio, darles cancha, como decimos, Ya lo han tomado. Y ellos se lo toman en serio. Exactamente. ¿Qué pasa o cómo ha sido en el continente, en América Latina, Tomás? ¿Cómo ha sido aceptada o no ha sido aceptada? ¿Cómo les ha ido con esta idea? Muy bien aceptada, te digo. Es un instrumento que el FIDA ha venido usando de manera creciente, aunque no desde hace muchos años, tenemos que reconocer. El FIDA había sido una institución que hasta hace no mucho se había enfocado en ese pequeño nicho de tener una colección de proyectos con un área geográfica bien definida, con actores bien delimitados, y no estaba aprovechando el potencial que existe en el diálogo social, porque es en el diálogo social en donde suceden y se cocinan estos conceptos a veces medio abstractos de cohesión social, de auditoría social, de gobernabilidad democrática, que todos estos están atravesados por actores que conversan entre sí, actores que expresan sus demandas, actores que se dejan interpelar, actores que de manera conjunta construyen una visión, y ahí es donde el FIDA ha logrado de alguna manera multiplicar el impacto que pueden tener los recursos financieros que llevamos a los países, que no son muchos, pero que en países de renta media adquieren esos pocos recursos más el diálogo social, adquieren un efecto multiplicador muchísimo mayor, porque los países de América Latina son países de renta media y eso quiere decir que ya movilizan recursos propios para muchas de las cosas que nosotros queremos apoyar. Entonces, el diálogo social lo que nos permite es alinear esfuerzos y alinear objetivos y por consiguiente multiplicar resultados. Claro, como ha hecho el llamado el presidente de la República desde que tomó posesión de su cargo, el viceministro no me deja mentir, llamó al país a unirse, a unirse para lograr esos objetivos. Ahora, viceministro, ¿qué tan importante es para este gobierno esa construcción democrática de las políticas públicas, en este caso las políticas que van enfocadas al sector rural? Bueno, yo creo que cualquier proyecto de desarrollo, si no lleva implícito el componente de la participación, está condenado al fracaso, y en ese sentido el esfuerzo que se ha venido desarrollando desde el gobierno ha sido precisamente ese. Por ejemplo,
todo la formulación del Plan Quinquenal de Desarrollo fue un proceso altamente participativo, no solamente escuchando y recogiendo inquietudes de los sectores, sino también devolviendo al momento de haberse formulado el documento para socializar también esa versión final de Plan Quinquenal de Desarrollo. Y lo mismo el Ministerio, el Plan Estratégico del Ministerio, se conformaron mesas que nos permitió dialogar con los ganaderos, con los que se dedican al cultivo de hortalizas, los caficultores, es decir, todo el abanico de subsectores del agro participaron en este proceso de diseño y formulación del plan estratégico sectorial. Y creo que es importante cuando también la participación de estos sectores se hace de manera organizada, y por eso ahora insistíamos con los jóvenes, y ellos lo señalaban también, la necesidad de fortalecer la organización en los territorios para que eso también permita a los tomadores de decisión, como lo señalaba Gleison, mantener ese diálogo de doble vía, como se dice, de modo que la construcción de cualquier estrategia, de cualquier programa de país, lleve implícito precisamente el empoderamiento, y creo que en El Salvador estamos logrando, hay muchos proyectos productivos en donde jóvenes, en donde mujeres son quienes conducen, son quienes toman las decisiones, pero es a partir precisamente de ese enfoque de promover el empoderamiento, la participación, el diálogo, y que de manera consciente vayamos avanzando en estos proyectos de desarrollo como país. Listo, viceministro y amigos, le voy a pedir que nos acompañen a una pequeña pausa. Cuando regresemos quiero escuchar sus expectativas de la semana y de la implementación de esta estrategia, que entiendo que es para 5 años, ¿verdad? Y por supuesto también cómo lo ven ustedes desde el viceministerio, viceministro. Ya regresamos con más de Gente Ve Opiniones. Estamos hablando de la primera semana FIDA, el rostro humano del desarrollo rural. Ya venimos con más. Gracias amigos y amigas por continuar con Gente de Opiniones. Estamos hablando de la primera semana FIDA, el rostro humano del desarrollo rural. Vamos a ver, Tomás, ¿cómo han visto, cómo ves desde la perspectiva regional lo que está sucediendo en El Salvador con el impacto que pueda tener, o que está teniendo, mejor dicho, la estrategia que aplica FIDA de 30 años ya? Bueno, con mucho entusiasmo, debo decir. El Salvador es uno de los países que miramos de manera particular porque nos ha abierto la puerta para traer muchos de los instrumentos que el FIDA pone a disposición de los países. El Salvador nos ha permitido construir verdaderamente una estrategia país y no una colección de proyectos aislados. Nos ha permitido pensar juntos con los salvadoreños y las salvadoreñas en cómo sumamos y articulamos y le damos coherencia interna a todo lo que hacemos, todos, no solamente el FIDA, sino los mismos recursos que movilizan las y los salvadoreños para procurar el desarrollo rural. De esa cuenta... Que eso es muy importante porque podemos construir políticas y escribir documentos y trazar líneas, pero hay momentos en que hay que pensar en cómo eso se activa, y mucho de esto tiene que ver con recursos, ¿no? Así es. Y nos han dado la confianza de poder hablar a distintos niveles, y nosotros eso lo valoramos mucho, ¿verdad? En El Salvador tenemos experiencias desde diálogo de políticas, investigación aplicada, los mismos proyectos tradicionales con los que trabajamos, innovaciones dentro de esos proyectos, un diálogo muy franco y muy constructivo para construir una estrategia de país. Entonces, de alguna manera es un ejemplo de lo que se puede hacer. De nuevo vuelvo al tema de países de renta media, porque muchas veces en la jerga internacional se cree que los países de renta media ya no necesitan del acompañamiento de organismos para motorizar ideas y movilizar recursos para objetivos como este, porque se cree que tienen ya riqueza suficiente para hacerlo por sí solos. Lo que pasa es que el acompañamiento es diferente. Exacto. Ya no es solo aportando recursos, sino... Es más estratégico. Exacto. Ahora, Gleison, ¿cómo ven, bueno, qué va a pasar esta semana y cuál es la expectativa que tienen ustedes? Bueno, el día de hoy fue más dedicado al diálogo de políticas públicas. Mañana vamos a empezar con los jóvenes. Los jóvenes están con nosotros durante 2 días.
Tenemos un panel que va a discutir la cuestión de participación y luego después la cuestión económica. Y por la tarde empezamos la Asamblea Nacional, o sea, vamos a abrir la Asamblea Nacional de Jóvenes Rurales, que va a elegir su dirección, sus reglamentos hasta miércoles por la tarde. Después el día miércoles está dedicado al tema de acceso a mercados. Vamos a tener ahí una serie de talleres promovidos por varios socios con herramientas, soluciones y nuevos elementos para acceso a mercados. El día jueves está dedicado al tema por la mañana a tema de medio ambiente y cambio climático, en la tarde seguridad y soberanía alimentaria, y finalmente viernes finalizamos por la mañana con el tema de pueblos indígenas, también discutiendo el tema participación y empoderamiento económico, y en la tarde cerramos con el tema de empoderamiento económico de las mujeres rurales. Y la expectativa de FIDA es que sus socios aprovechen el máximo espacio de diálogo, espacio de integración, y que pueden salir de ahí nuevos aliados para nuevas acciones y realmente salir ahí diferente, ¿no? Con nuevas reflexiones y provocados para hacer un El Salvador aún mejor que ya es. Y sobre todo asumir compromisos, me imagino. Exactamente, nuestra expectativa es que, o sea, cuando también la gente está poniendo sobre la mesa la agenda, las prioridades, hay montones de instituciones. Un ejemplo va a ser cuando los jóvenes terminan su asamblea, está sentado ahí el señor viceministro, está sentado la directora de INJUV, Jamie, está sentado otros, el propio Secretaría Centroamericana va a estar ahí a través del CAC, va a estar escuchando. O sea, hay tomadores de decisión que van a escuchar lo que proponen los jóvenes, y ahí será un diálogo bastante interesante. Viceministro, ¿cuál es la expectativa que ustedes tienen de esta jornada? Bueno, yo diría consolidar este esfuerzo de trabajo conjunto entre FIDA y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y que eso nos permita precisamente continuar este proceso de empoderamiento, de fortalecimiento y participación de los jóvenes. Yo creo que ese es un esfuerzo que debemos de continuar desarrollando. La verdad que llena de mucha satisfacción cuando uno escucha a los jóvenes muy optimistas con sus proyectos de desarrollo, con una participación muy activa. Yo creo que sería importante también esta estrategia de país que de manera conjunta venimos desarrollando nos permita también promover mayor participación de mujeres en los proyectos de desarrollo. Bueno, 52% de la población salvadoreña son mujeres. Históricamente las no son un sector las mujeres. Claro. No son un sector, sí. Son el 52% de la población. Y tradicionalmente, históricamente, las políticas públicas invisibilizaron. Claro. Entonces, insisto, a partir del 2009 y en el último año, en este gobierno creo que nos está permitiendo precisamente promover mayor participación, y con toda seguridad, diría yo, vamos a tener éxito en estas estrategias para el sector rural, que juegan un rol importante también en dinamizar la economía del país, en generar empleo, en generar ingresos, que es al final lo que busca cualquier programa de gobierno. Claro, para poder generar realmente desarrollo y que la riqueza pues pueda llegar hasta estos sectores que han estado marginados. Gleison, ¿algo que quisieras agregar? Solamente mencionar que tal como el trabajo de 30 años del FIDA en ese país, la Semana FIDA se lleva a cabo con apoyo de varios socios, ¿no? El Ministerio de Agricultura, varias organizaciones de la sociedad civil, los grupos de campesinos, indígenas, mujeres y jóvenes, y una serie de organizaciones. Así que nuestro trabajo solo se está logrando porque realmente estamos trabajando con varios socios y socios que están comprometidos con el desarrollo rural. Ustedes se encargan nada más de dinamizar estas ideas y estos esfuerzos. Nuestro rol es un poco de facilitar el espacio, ¿no? y realmente crear el espacio, pero los protagonistas realmente son más actores que el propio FIDA, y yo diría que específicamente en esa semana los jóvenes son los protagonistas número uno. Y lo van a demostrar mañana y pasado mañana, ¿no? Exactamente. Imagino que va a ser la jornada más dinámica que vamos a tener. Por supuesto. Listo, yo quiero agradecerles a los tres. Como decía el viceministro, la hora se nos ha ido entre las manos. Eso suele pasar cuando hay buena conversación. Les agradezco a los tres, viceministro, Tomás, Gleison, que hayan aceptado esta invitación. Muchas gracias. Gracias. Y aquí estamos a la orden para que estos temas puedan estar en la agenda y que la gente pueda tener acceso a esta información
como a otros temas que suceden en nuestro país. Recuerden que la memoria histórica también es parte de nuestra agenda como medio de comunicación. Queremos pues mandar un saludo solidario a la comunidad jesuita en nuestro país, porque un día como hoy sucedió ese fatídico hecho, un crimen de lesa humanidad, el asesinato de nuestros amigos, hermanos jesuitas. Queremos traer eso a la memoria siempre, para que este país nunca olvide que esto sucedió, aunque muchos quisieran que se olvide, nosotros no. Pasen buenas noches, esto es Gente de Opiniones, hasta la próxima.